Hola amigos, hoy vamos a comentar, como ya les había anunciado en un vídeo anterior, acerca de la importancia de técnicas de meditación. Voy a compartir con ustedes algunas técnicas de meditación que utilizo personalmente, técnicas de meditación muy potentes que han dado importantes resultados y producen importantes cambios en la vida de la persona que las practica de forma regular. Ahora quiero antes hacer alguna que otra aclaración en cuanto a la meditación. Hay diferentes técnicas de meditación que varían no solamente de un mismo sistema, dígase por ejemplo dentro del mundo de la mística judía, dentro del mundo del sufismo. Hay otros sistemas y técnicas de meditación fuera de las religiones monoteístas, como pudiera ser las meditaciones que realizan por ejemplo en el budismo, o en el hinduismo, o en el taoísmo. Hay diferentes técnicas en otras espiritualidades. Las que yo les voy a compartir hoy son técnicas de meditación personales que yo pues he puesto en práctica. Pero si usted practica meditación o conoce sobre el tema, pues hay personas que simplemente siguen una sola técnica o practican otras diferentes a las que yo les voy a mencionar. Por tanto, con esto, ¿qué quiero decir? Que cada uno de ustedes debe de escoger y de practicar la manera de meditar que le es provechosa para usted de manera particular e individual. Lo que a alguien le da un resultado no necesariamente le va a dar resultado a usted y viceversa. Por tanto, la persona tiene que experimentar para luego poder decidir y luego de cierto tiempo poder entonces comprobar y ver en su vida los cambios y los resultados de la meditación. Porque esto es algo importante, la paciencia. De la noche a la mañana no se logra una transformación total. Realmente es un esfuerzo constante de toda la vida. Ahora, en cuanto a las técnicas de meditación que he utilizado, y aquí hay que pues otra vez enfatizar lo que podríamos señalar como meditación, y vamos a ir explicando a medida que vaya mencionándolas una a una. Una técnica de meditación importante, teniendo presente, es las diferentes horas del día. Por ejemplo, en mi caso, me gusta levantarme bien temprano para estudiar y para meditar. Y algo que utilizo es lo que son técnicas tanto del mundo de la mística judía como de la mística sufí. Hay dentro del sufismo lo que se llama dhikr. Dhikr es una palabra en árabe que significa recordatorio. Estar en un estado constante de recordatorio de la divinidad. Y este estado, porque es un estado que la persona es capaz de ubicarse, donde puede estar en constante recordación o repetición de nombres de Dios que van a lograr una transformación en su corazón y por supuesto se va a materializar luego en su vida. Esta técnica de meditación llamada dhikr, recordación, remembranza de la divinidad, está conectada con una segunda técnica y las vamos a combinar las dos para explicar más en detalle, que es lo que algunos llaman mantras repetitivos. Mantra es una palabra que se deriva de otra espiritualidad, del hinduismo, pero en el tiempo moderno es una palabra que se está utilizando incluso para explicar términos, incluso dentro de la meditación de la Kabbalah, que a veces por falta de palabras y por la interconexión que existe entre las diferentes místicas, se vale utilizar palabras de otras espiritualidades para explicar lo que carece del lenguaje o de explicación en diferente espiritualidad. Por tanto, los mantras repetitivos, la repetición de ciertas palabras o de nombres de Dios es una técnica muy potente de meditación. Y está conectado, ya les decía, con lo que se conoce como dhikr, remembranza. Y en el caso mío particular es una técnica de meditación que he estado empleando para realmente lograr un estado de purificación del alma, un estado de purificación del corazón. Ahora, ¿qué decir o qué repetir? ¿Qué palabras? Esto varía. Se puede utilizar cualquier palabra para repetir constantemente. Es mejor utilizar palabras específicas.
En mi caso particular, utilizo palabras en hebreo y utilizo palabras en árabe, porque son dos idiomas con los cuales estoy familiarizado. Usted puede utilizar palabras en el idioma que usted hable, si es en castellano o en el que sea. Mi caso particular, hebreo y árabe. Y, por ejemplo, a veces puedo utilizar palabras de repetitivamente, repetir el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O puedo repetir palabras en árabe. Por ejemplo, en la mística sufí es muy común repetir La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. No hay más Dios que Dios, haciendo referencia al único Dios verdadero. O alguien puede repetir el nombre de Dios, Adonai, 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 Adonai. Son técnicas, son palabras a utilizar. O simplemente Allah, 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 etc. Hay quien también incluso puede utilizar expresiones bíblicas o pasajes, por ejemplo, palabras específicas. Si alguien quiere trabajar en algo que carece en su vida, paz, quiere traer paz a su vida o amor a su vida, repetir esa palabra muchas veces, muchas veces, como una forma de mantra meditativo, dhikr, como se llama en árabe. Ya lo vuelvo a enfatizar, usted puede hacerlo en el lenguaje que usted quiera. Si quiere mejorar en la calidad, por ejemplo, del amor, cualidad del amor, repetir la misma palabra un montón de veces. En árabe, por ejemplo, hub, hub, hub. En hebreo, ahabá, 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 ahabá. O en castellano, amor, amor. Y es un estado que le va a producir calma. Y con el paso del tiempo va a haber los cambios. Hay quien también repite, por ejemplo, y esto también lo he enfatizado yo, mi técnica personal, repetir el Ana Bekoach, que es una oración muy potente dentro del mundo judío, dentro de la mística también especialmente. El Ana Bekoach, repetirla muchas veces como si fuera un mantra meditativo, también es capaz de mover energías en los mundos superiores. Dicen los textos místicos de la Kabbalah que el gran Rabbi Isaac Luria, el Aria Kadosh, como le llaman, el santo, el príncipe de la Kabbalah, solía repetir pasajes del Zohar como mantras repetitivos una y otra vez, hasta que penetraba en los secretos del Zohar y de la mística. Una y otra vez repetía estos textos hasta que lograba descifrar realmente los secretos ocultos dentro del Zohar, dentro de los secretos de las letras hebreas y moviendo energías. Por tanto, la repetición de nombres de Dios, de nombres sagrados, en cualquier idioma, dependiendo de el idioma que usted hable, pues es una manera, en este caso, de lograr la purificación del corazón y de lograr un estado de meditación. Ahora, en mi caso personal, cuando hago este tipo de dhikr o de repetición, también hago una incorporación o una unión con otra técnica de meditación que les voy a explicar más adelante. Ahora se la voy a explicar al final. Algo que también utilizo es lo que en el mundo judío se llama Hitbodedut. Hitbodedut es una forma de meditación o de contemplación en total aislamiento, en soledad con usted mismo. Esto es una técnica muy antigua que se practica no solamente dentro del mundo judío, la han practicado también los místicos del Islam, los místicos del cristianismo, los místicos incluso que van hasta la época de Mesopotamia. Y especialmente en la época del Talmud, hay muchos ejemplos en el Talmud de grandes sabios que practicaban estas formas de meditación. Y un ejemplo claro de esto lo tienen los mismos cristianos con al rabino al que siguen, Yeshua o Jesús como le llaman. Está escrito en el texto de los cristianos que dice que Jesús se iba él solo a la montaña a hablar con Dios en contemplación. No sé las cosas que haría, pero ahí está un ejemplo de un rabino judío, que es lo que hacían todo rabino importante de aquella época. Y en el mundo actual esto se ha popularizado especialmente por el movimiento de Breslev, con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Esta forma de Hitbodedut y de aislamiento, la plegaria en aislamiento, en contemplación, usted solo con el Creador. Hay quienes se van a un bosque, hay quienes se van, no sé, a una cueva incluso, pero no hay que irse a estos sitios. Usted se encierra en su habitación y está en un estado de contemplación y de meditación. ¿Sobre qué meditar? ¿Sobre qué hablar? Pues sobre su vida,
sobre los cambios importantes que están ocurriendo en su vida. Hay que ser autoconciencia. Esto se llama autoconciencia. Dicen los sabios que aquellos que no dedican al menos una hora de meditación para estar a solas consigo mismo, y con la divinidad en este caso también, pues es como si no hubieran vivido ese día. Usted tiene que sentarse y meditar sobre su vida. No se puede vivir desenfrenadamente. ¿Qué he estado haciendo mal en mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo mejorar las relaciones con el prójimo? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con mis padres, hermanos, esposas, familiares, hijos, etcétera? ¿Cómo puedo hacer algún cambio de transformación tanto espiritual que al mismo tiempo se materialice en el mundo físico para lograr, por ejemplo, un buen trabajo, un buen sustento económico, una buena carrera, etcétera, etcétera? Esto es lo que se llama Hitbodedut. Y es una forma de contemplación con usted mismo y al mismo tiempo, pues, está en digamos que, comunión con la divinidad. Otra técnica de meditación que algunos quizás pues, tienden a pasar por alto es la oración. La plegaria es una forma de meditar. Dios no necesita de nuestras oraciones ni de nuestras plegarias. Por el contrario, la oración, la plegaria, es una forma de diálogo que el ser humano tiene consigo mismo, que al mismo tiempo está proyectando hacia el universo, hacia el Ein Sof, que es como llamamos a Dios, es el infinito, esta serie de pensamientos que al mismo tiempo regresarán con un resultado. Y por tanto es una forma de diálogo con la autoconciencia de usted mismo. Y aquí les voy a revelar un gran secreto dentro de la mística. Y es que esto está explicado tanto dentro del mundo de la Kabbalah, dentro del mundo sufí y dentro del mundo de la psicología. Científicamente, que la plegaria, la oración, es una forma de diálogo personal con uno mismo, con su autoconciencia. Y explica la Kabbalah que la oración, la plegaria, es una forma de diálogo que tenemos con nosotros mismos, con la chispa interior del Ein Sof, con la chispa de la divinidad, la esencia divina que cada cual tiene dentro de sí mismo. Por tanto, por ello es que decimos que es una forma de diálogo con Dios, porque es una forma de diálogo consigo mismo, con la divinidad o con la chispa de la esencia divina que llevamos dentro. Por tanto, dentro o visto desde el mundo de la materia, del mundo finito en el que nos encontramos, es una forma de diálogo con esa esencia divina, que es como digamos hablar con Dios, pero visto desde el mundo del infinito, es como que el Ein Sof, Dios, tiene un diálogo consigo mismo que es con esta esencia divina suya que se encuentra fragmentada en el mundo de la materia, en el mundo en que nos encontramos. Son conceptos un poco profundos, pero se explica dentro del mundo de la Kabbalah. So que es un diálogo doble. Y es algo realmente esencial y fundamental que se practique también. Hay personas que practican incluso la meditación, y esto también es una técnica para meditar, estudiando. Hay quien meditando se conecta con Dios, porque el conocimiento lo lleva a reflexionar y a comprender estados de la existencia y a elevar la conciencia y alcanzar un estado espiritual superior. Por tanto, hay quien a través del estudio también se conecta con Dios y hay quien también medita en lo que está aprendiendo para transformar su vida. Porque ese es el objetivo de la meditación, que transformemos nuestra vida, nos elevemos espiritualmente, pero con un objetivo, que se pueda ver en el mundo en que nos encontramos el cambio en su vida, en su transformación, que la gente vea en usted un modelo del ejemplo divino, un modelo de un siervo de Dios. Tiene que haber una transformación en la persona, si no, no hay meditación y no hay ningún cambio. ¿Para qué entonces meditar? Algo también importante, esta técnica de meditación que he utilizado de manera personal, es la meditación con nombres de Dios. Ahora, meditación con nombre de Dios no es algo que yo practique mucho, pero sí lo practico de vez en cuando. Y que pues hay que tener mucho cuidado a la hora de meditar ciertos nombres de Dios. Tenemos en el judaísmo lo que se llaman los 72 nombres de Dios, aunque también se pueden crear muchas otras técnicas de meditación con permutación de las letras hebreas, cambiar la posición de letras hebreas y de diferentes palabras para lograr cambios en el mundo de la materia. Uno es capaz a través de, meditando nombres de Dios, alterar en el mundo físico y lograr un cambio, lograr un movimiento en las fuerzas espirituales, las energías espirituales del mundo superior y lograr un cambio en el mundo físico en el que nos encontramos. Y esta es una técnica que en algunas ocasiones la he utilizado, pero vuelvo a enfatizar, hay que tener cuidado con esto de meditar nombres de Dios,
Personalmente no le aconsejo a nadie, así como así, adentrarse a meditar este tipo con estos nombres sagrados así de repente, porque la persona estaría moviendo energías en los mundos superiores que, si no está preparada, puede realmente causar ciertos... no sabe con qué energía está moviendo en los mundos, en otros mundos, energías desconocidas, y si no está preparado para ello puede crearle un desequilibrio en su vida. Un desequilibrio que bien pudiera ser psicológico, psíquico, puede llegar incluso a perder el equilibrio, o puede ser que logre el cambio que está buscando. Pero hay que tener cuidado. Por eso enfatizo que para hacer este tipo de meditaciones con los nombres de Dios es importante estudiar. Es importante, si es en el caso, por ejemplo, del mundo judío, el mundo de la Cábala, hay que estudiar libros de Cábala. Hay que leer al menos varios libros profundos y comprender cómo funcionan los universos, cómo funciona el árbol de la vida, cómo funciona todo este tipo de cosas, y comprender las letras hebreas y todo lo demás, para entonces comenzar a meditar. Esta es mi sugerencia, y aquí cada cual es libre, pero una sugerencia personal, de que hay que tener una base, porque si uno se eleva a un plano superior sin estar listo para recibir la luz divina, bien puede ser que esa luz lo cegue, bien puede ser que esa luz mueva energías que pueden desequilibrarlos a ustedes en el mundo en que nos encontramos, desequilibrios psíquicos. Entonces puede ser peligroso. Por tanto, hay que estar preparado para este tipo de meditaciones. Pero ya les he mencionado algunas meditaciones que no requieren de algo tan elevado. Para ascender debe ser de manera organizada, poco a poco. No se puede llegar a, como dicen, querer llegar a lo más alto sin estar listo, sin estar preparado, porque puede ser peligroso. Incluso hay historias de grandes cabalistas, hombres que estuvieron bien versados en estos temas, y dicen los textos que al lograr penetrar en secretos tan profundos, muchos se volvieron locos, muchos fueron muertos, perdieron la vida, y pocos pues han logrado mantener el equilibrio. Pero otra vez, requiere esfuerzo. Para lograr cambios espirituales no es de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere técnica, requiere entonces avances en el conocimiento. Y poco a poco, durante toda la vida de una persona, va a haber entonces el cambio, la transformación. Y va a ver cómo su estado de conciencia va a cambiar. Y cómo incluso podría adquirir capacidades de la conciencia superior. Y podría ser capaz de recibir incluso una serie de revelaciones o intuiciones que antes desconocía. Y va a desarrollar un potencial en usted desconocido realmente gracias a las técnicas de meditación. Aquí he mencionado, voy a enfatizar técnicas personales que yo he utilizado. Algo que yo he combinado de manera personal cuando hago la repetición, por ejemplo, de nombres de Dios en hebreo o en árabe, dhikr o mantras repetitivos, al mismo tiempo que he estado esto, y esto es personal yo, he sido capaz no solamente de repetir y llevar estas invocaciones por cierto periodo de tiempo, sino que al mismo tiempo que me vocalizo estos nombres sagrados, he sido capaz al mismo tiempo de estar meditando y con nombres de Dios, llamando nombres de Dios para diferentes cosas, etcétera, y al mismo tiempo que voy invocando, la mente está visualizando letras hebreas y está haciendo una serie de meditación que no vale el caso de que yo las explique ahora, porque ya le digo, pues son técnicas avanzadas y que simplemente no viene al caso ahora. Pero he sido capaz de combinar los mantras repetitivos con visualizaciones mentales de nombres de Dios y luego completar unas meditaciones mentales completas. O sea que esto es un caso personal, no tienen por qué hacerlo ustedes, simplemente estoy comentando algunas técnicas. Vuelvo a enfatizar que hay muchas otras más, y que enfatizo y repito, si usted hace alguna técnica de meditación y no ve cambios en su vida inmediatamente, pues tiene que tener paciencia. No se logra un cambio de la noche a la mañana, porque la gente quiere las cosas fáciles. Y así no es como se asciende espiritualmente. Requiere esfuerzo elevarse espiritualmente. Requiere una transformación y cambio en la conciencia para alcanzar universos y entendimientos superiores. Y por tanto hay que estar preparado para recibir este tipo de luz divina. Porque si no está preparado, pues esto bien puede ser perjudicial en la salud y en la vida de la persona que practica esto sin la adecuada preparación. Hay que estar preparado para recibir este tipo de conocimiento, de conciencia superior,
Por tanto, no es lo que uno quiere, sino lo que puede captar y lo que puede recibir. Es como alguien que comienza un tratamiento por el doctor y cree que ya en un par de días está sano completamente. No, el doctor le ha dicho que siga un periodo, un plan, que toma tiempo para que vea la curación. De la misma manera, estas técnicas de meditación deben seguirse y practicarse de manera continua, diariamente o varias veces a la semana. Son técnicas que varían de acuerdo al nivel de cada persona. Por tanto, hay que tener cuidado en cuanto a esto y hay que cada cual seguir una técnica. No tiene que seguirlas todas. Yo no practico todas estas técnicas todo el tiempo, sino que practico cada día una técnica específica, otras para diferentes circunstancias. Pero son técnicas de manera personal muy potentes, con grandes cambios y que estoy tratando de explicar. Ahora, hay diferentes incluso ayudas o herramientas que podemos utilizar a la hora de meditar. En un próximo vídeo vamos a explicar y hablar y mencionaremos algunas de estas herramientas que podríamos utilizar para meditar. Algunas de esas herramientas, especialmente dentro del mundo judío sefaradí, y enfatizo sefaradí, los judíos del Medio Oriente, especialmente el Mizrahim, utilizamos una serie de instrumentos y en el mundo árabe también se utiliza en el mundo sufí, como lo que se llama la subha. Subha es esto que ven aquí. Son realmente, a la hora de meditar los nombres de Dios, se van contando. Hay de diferentes, cada una pueden ser 99 o de 100, o pueden ser de 32, de acuerdo con qué tipo de nombre esté usted invocando o visualizando. Sobre esto, que voy a enfatizar, se utiliza en los judíos del Medio Oriente, el mundo árabe, y en el mundo árabe también se utiliza, y en otras místicas también. Vamos a comentar en otros vídeos al respecto. Y no solamente sobre utilizar la subha, sino también otras técnicas o ayudas, herramientas a la hora de meditar. Hasta aquí con este vídeo en cuanto a herramientas y técnicas muy potentes de meditación, que otra vez he puesto en práctica en mi vida. Usted puede escoger la que usted desee. Yo simplemente les recomiendo a alguien que quiere empezar por el nivel básico, que a la hora que la plegaria personal, 2, puede invocar nombres de Dios de maneras repetitivas, y con esto puede empezar por ahí, poco a poco, y después ya verá usted mismo su cambio y crecimiento personal. No se apresure a elevarse tanto porque puede ser peligroso. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.